tal? Buenas tardes. Nos encontramos el día de hoy con el profesor Ezequiel Ballarino, quien es investigador del CONCITEC, profesor en la Universidad de Buenos Aires y San Andrés y director académico del CEPAL. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema de la ignorancia deliberada. Profesor Ballarino, buenas tardes. Gracias por aceptar esta entrevista. Y debemos empezar diciendo qué entendemos por ignorancia deliberada. Bueno, la ignorancia deliberada es una doctrina que surge en el ámbito del common law, específicamente en la jurisprudencia inglesa, que establece que se puede imputar a título de dolo por conocimiento solamente con tener una ignorancia deliberada, por deliberadamente ignorar un hecho. Esta doctrina de la ignorancia deliberada del common law, que en el ámbito del sistema continental europeo civil law fue incorporada a la discusión doctrinaria mucho más tarde, generalmente con el nombre de ceguera ante los hechos. Como expliqué, lo que permite es una imputación dolosa sin un conocimiento actual, sino con una ignorancia deliberada. En la jurisprudencia de los Estados Unidos esto fue reconocido desde ya hace muchos años, pero principalmente en el caso de Estados Unidos contra Jewell de 1976. Como probablemente sepan, el derecho angloamericano contiene 4 categorías diferentes de mens rea, de elementos subjetivos: el purpose, el propósito, el conocimiento, la desatención consciente y la negligencia. Y a través de esta doctrina de la ignorancia deliberada, quien deliberadamente omitió conocer es imputable a título de conocimiento. Muy bien. La segunda pregunta sería, ¿cómo se puede imputar a los superiores por ignorancia deliberada por el hecho que hacen sus subordinados? Bueno, esta pregunta es una pregunta muy importante, de mucha relevancia práctica. Hay diferentes ámbitos para analizar. Por ejemplo, en el derecho penal internacional hay previsiones expresas que se pueden discutir, o la doctrina discute si realmente incorporan esta doctrina de la ignorancia deliberada, como es el artículo 28 del Estatuto de la Corte Penal Internacional, que establece la responsabilidad del superior, es decir, la responsabilidad del superior militar o civil. En el caso de la responsabilidad del superior militar, el Estatuto de la Corte Penal Internacional prevé el criterio de que el superior hubiera debido saber acerca de los hechos de sus subordinados, es decir, que sus subordinados estaban cometiendo delitos. Ese criterio de hubiera debido saber, yo creo que no es estrictamente un criterio de ignorancia deliberada, sino más bien de imprudencia. Es decir, puede también cometerse con imprudencia. En cambio, en caso de los superiores civiles, el artículo 28, en su apartado en la letra B, establece que el superior civil será responsable si conoce o también si deliberadamente omite información que indicase que sus subordinados estaban por cometer delitos. Ahora, en el ámbito fuera del derecho penal, y esa figura, gran parte de la doctrina la vincula con la ignorancia deliberada, aunque también hay mucha discusión sobre si esto es realmente así. En principio, lo que podemos decir, para hablar más en general sobre las categorías subjetivas, las categorías subjetivas del elemento subjetivo son un continuo. Partimos desde una escala más baja de negligencia, vamos subiendo a tipos de negligencia más agravadas, como la temeridad, quizás un poco más con esta figura más bien del common law de la recklessness, y si seguimos subiendo nos acercamos a este dolo eventual. A veces las diferencias entre uno y otro son muy pequeñas, y si seguimos subiendo tenemos el conocimiento, y más de ahí tenemos algún tipo especial de intención. Muchas veces los problemas que tenemos en la práctica son problemas porque, sobre todo en nuestros sistemas, no hablo del derecho penal internacional, sino del derecho penal local, porque tenemos figuras de imprudencia o de dolo, y a veces, por ejemplo, la figura de imprudente ni siquiera está prevista. Entonces, o tenemos dolo o no tenemos nada, o también, aunque esté prevista, porque las escalas penales son diametralmente diferentes. En muchos casos tenemos un margen de penalidad de, por ejemplo, para decir un ejemplo hipotético, de 2 a 4 años para la imprudencia, y luego tenemos de 4 a 8 para el delito doloso, y en el medio del 2 o de 6 a 8, y nos queda un margen en el medio que quizás no está abarcado ni por dolo ni por imprudencia. Y la ignorancia deliberada un poco es eso. Es la posibilidad de imputar a título de dolo, pero luego tenemos que ver si realmente es el mismo reproche
el mismo reproche que se le hace que un dolo directo. Y eso puede influenciar, o puede tener incidencia en la determinación de la pena. Y otra cuestión que quería enfatizar es que en el derecho penal normal lo que tratamos de ver, generalmente nos exigen conocimiento, nos exigen dolo. Lo que tenemos que ver es qué concepto de dolo tenemos para ver si una ignorancia deliberada ya es suficiente para este requisito de conocimiento. Por ejemplo, si se puede definir de una manera que no podía no conocer, como algunos autores en la doctrina sostienen. Y un dato final para entender bien la ignorancia deliberada es que hay casos que son muy diferentes y que cuando hablamos de ignorancia deliberada todavía no tenemos en claro bien de qué estamos hablando, y hay autores que hacen diferencias entre diferentes supuestos que normalmente concebimos como que están dentro de la ignorancia deliberada. Por ejemplo, un profesor norteamericano, David Lugan, él dice que hay casos en los cuales se podrían representar, para decirlo gráficamente, bueno, los casos que él llama del zorro y los casos que él llama del avestruz. Dice, ¿y cómo son estos casos? Bueno, el avestruz es un animal que no quiere saber, porque es débil de voluntad, porque no quiere enfrentarse al conflicto de tener que decidir. Muchas veces nosotros, en muchas situaciones, queremos mejor no conocer, porque si conocemos tenemos que tomar una decisión que es difícil. No sabemos para qué lado la vamos a tomar, pero es muy difícil. En cambio, el zorro es el que no quiere saber porque planea anticipadamente que le conviene no saber, porque si él sabe después no va a tener una defensa, una excusa. Entonces él planea no saber, entonces en el momento en que le piden explicaciones dice, yo no sabía. Y esos dos casos, desde el punto de vista de la reprochabilidad, son completamente diferentes. Y esta es otra cuestión un poco diferente si la ignorancia deliberada entra en el concepto de conocimiento del dolo, sino más bien en el reproche que le vamos a hacer. Y eso sí va a tener que tener seguramente consecuencias, por ejemplo, en el ámbito de la pena, porque un reproche de una persona que planea ya la ignorancia para luego utilizarla como defensa, parece que está acercándose más a un nivel de un elemento subjetivo más alto. Así es, muy bien. Profesor, una de las críticas que se hace a la teoría de la ignorancia deliberada es que aplicándola en un proceso penal se permite una condena por dolo sin probarlo, con respecto al hecho típico, sino solo a la existencia de una provocación voluntaria de una situación de ceguera. ¿Cómo superamos este problema, profesor? Bueno, eso en realidad está muy conectado a la pregunta anterior. Depende en realidad de cuál es nuestro concepto de dolo. Para algunos autores, la ignorancia deliberada podría ingresar directamente en el concepto de dolo, y es más, consideran la ignorancia deliberada como un concepto superfluo, finalmente. Porque en realidad ya el mismo dolo no exige más que, teniendo un deber de conocer, no haber podido conocer. No haber podido conocer. Por eso a veces no es una cuestión solamente probatoria. Ahora, uno puede pensar, y la crítica que se le hace en el cómo lo esta figura es que en realidad se está condenando por dolo, a título de dolo, cuando en realidad hay una imprudencia. Pero eso quiere decir que uno partió de un concepto de dolo que no puede abarcar esos casos. Y lo que tenemos que ver es cuál es la esencia del dolo. Si el dolo es lo que podemos exigir que el autor debe evitar, la posibilidad del dominio que él tiene, entonces quizás la ignorancia deliberada pueda entrar directamente en el concepto de dolo de manera de adscripción. Muy bien, bueno, entrando a un tema un poquito más de actualidad, hace unos meses se condenó al futbolista del Barcelona, Lionel Messi, por un tema de defraudación tributaria, justamente aplicando la teoría de la ignorancia deliberada. ¿Qué opinión le merece esto, doctor? Bueno, para opinar de este caso en realidad hay que conocer muy bien el aspecto fáctico, porque es un caso que, por los pocos conocimientos que yo tengo del caso, no sé si es lindante entre esta ignorancia deliberada y una imprudencia. No sé en qué medida él deliberadamente buscó su no conocimiento, lo buscó o para utilizar de excusa o porque no quería ni siquiera enfrentarse al problema de tener que decidir qué hacer, si pagar o no pagar los impuestos, o si fue una cuestión de imprudencia simplemente, que él era previsible, podía conocer, pero bueno, no. De confianza extrema en todo caso, ¿no? Al padre y a sus abogados. Sí, eso es claro, en relación con el padre
acusación es muy diferente, pero en relación con Messi Ya. hay que ver bien la situación fáctica, pero es probable que sea uno de esos casos más bien lindantes, una cuestión de prueba que va a decidir si realmente fue un caso de imprudencia, y eso, entonces la punibilidad va a depender si existe una punibilidad por imprudencia en el delito en cuestión, y creo que la ignorancia deliberada es usada allí para imputar a título de dolo, cuando en realidad en ese caso, por lo poco que yo sé, diría que me parece más para imprudencia. Ya. Muy bien. Eso es todo. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias.